Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a la iglesia amada de Hispana Emmanuel y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de este medio. Queremos compartir hoy nuevamente la palabra de vida, la palabra de esperanza, de aliento, la palabra de salvación, de restauración, de sanidad. Hay una canción muy antigua, una alabanza muy conocida que dice lo siguiente. Dice: Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. El título del mensaje de hoy es Jesús está pasando. Hermanos, a cada día y a cada momento, el Señor Jesús está pasando. Primero, cerca a nuestra ciudad, por las puertas de nuestra ciudad, de nuestra nación, de nuestros países. Ahora, si nosotros dejamos que Él simplemente pase, no pasará absolutamente nada dentro de esa ciudad. Jesús no solo pasa por las puertas de la ciudad, Jesús pasa constantemente por las puertas de nuestra casa. Y va a depender de cada uno de nosotros si Él se queda solo en la puerta y sigue su paso, o Él pueda entrar a nuestra casa. Y la diferencia es de que si Él pasa, nada sucede. En cambio, si Él entra, suceden cosas increíbles. Cosas que usted jamás pensó que podía pasar. Y también Jesús está pasando por las puertas de nuestro corazón, por las puertas de nuestra vida. De igual manera, Él puede sencillamente pasar. Él puede anhelar entrar, desear entrar a nuestras vidas, porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero si no dejamos que Él entre y nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, hermanos y amigos, no pasará absolutamente nada en nuestra vida. Yo deseo compartir y quiero que usted me acompañe en esta meditación. Jesús está pasando por las puertas de nuestra ciudad, pero ¿qué va a suceder si solo Él pasa? ¿O qué va a suceder si nosotros dejamos que Él entre? En la Biblia encontramos un relato en el libro de Lucas. Me gustaría que usted me acompañe. Lucas capítulo 7, del 11 en adelante. Es una historia muy triste. Tal vez se asemeja a las circunstancias que estamos viviendo y a las circunstancias que están viviendo muchas familias, muchas personas, muchos padres y muchas madres. Y usted va a identificar fácilmente con este texto. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, a esto me refería hace un momento, Jesús puede llegar hasta la puerta de la ciudad y quedarse allí y seguir su camino y no entrar a la ciudad. Pero en este caso, miren lo que pasa. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al muerto, al que estaba allí siendo llevado en el féretro, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos y amigos,
cuán importante es que el Señor Jesucristo se acerque, que Él llegue a cada día a las puertas de una ciudad. Él sabe lo que pasa dentro de esa ciudad. Pero había algo que llamó la atención al Señor Jesucristo en el caso de esta viuda de la ciudad de Naín. Era una mujer completamente que quedaba abandonada, desamparada, porque no solamente había perdido al único hijo que tenía, como el sustento, su esperanza, su futuro, su imagen, su nombre, sino que era una mujer que ya había quedado viuda hace mucho tiempo. Ella cuidó a aquel muchacho, lo crió a aquel hijo, lo educó de tal manera que él fuera el sustento, su imagen, su nombre, sus sueños, su esperanza. Pero sin embargo, aquel joven había muerto. No sabemos de qué, pero él había muerto. Y cuando el Señor Jesús llegó a la puerta de aquella ciudad, se encontró con ese cuadro tan doloroso, tan difícil. Yo estoy seguro que el Señor Jesús pasa por las puertas de muchos hospitales hoy, por las puertas de muchas casas donde hay dolor, lágrimas y llanto. Pero el Señor va a tomar una de las dos actitudes. Va a intervenir porque le conmueve tanto la situación, o Él va a esperar de la reacción de la gente que está allí. En una ocasión, Él fue para su pueblo, donde Él había crecido, el pueblo de Nazaret. Lo encontramos en el libro de Marcos, otra historia muy interesante. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros en esta ciudad? Vamos a Marcos capítulo 6. Vamos a dar lectura esta porción de capítulo 6 de Marcos, de 1 al 6. Y nos encontramos con un problema muy grave. Y eso es el problema por el cual Jesús no interviene hoy. De acuerdo, vamos a Marcos capítulo 6 y damos lectura a lo siguiente. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían, dice, sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, o sea, sin reconocimiento, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer, escuchen esto con mucha atención, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué el Señor Jesús puso las manos en algunos enfermos y no en muchos que estaban allí y que necesitaban de igual manera que Jesús tocara a ellos, que Jesús pusiera sus manos? La diferencia entre esos pocos que fueron sanados, liberados, restaurados, y otros muchos, es el hecho de la incredulidad. Los muchos no creyeron en Jesús. Los muchos que estaban allí dudaban de que Jesús era capaz de sanar y salvar. En cambio, aquellos pocos depositaron su fe, su confianza. Ellos sabían de que Jesús de Nazaret ya había levantado muertos, ya había sanado a muchos enfermos, ya había dado vista a los ciegos, ya había curado leprosos, ya había restaurado muchos matrimonios y muchas familias. Y por eso ellos creían en Jesús. Y por la fe de ellos, el Señor puso sus manos sobre aquellos pocos que se beneficiaron de esa bendición.
Pero muchos no lo hicieron. Muchos se burlaban, muchos se mofaban, muchos creían en que era la medicina, la ciencia, la tecnología, como hoy está pasando. Hoy hay mucha gente que pone su confianza más en la capacidad de los médicos, en la tecnología, en la medicina. No, eso no es el camino correcto. Dios va a usar todo eso, pero nuestra fe tiene que estar puesta primero en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesto en Jesús, quien murió por ti, por mí, quien resucitó y tiene el poder en sus manos para sanar, para resucitar, para levantar. La diferencia entre aquella madre que lloraba, que gemía de dolor, hizo que Jesús reaccionara con esa bondad y ese amor para ir y decir a aquella viuda y madre que había perdido a su único hijo. Jesús se acercó, yo me imagino que él lo abrazó a ella y le dijo: mujer, no llores más. Y él intervino, resucitó a aquel joven y él le entregó, dice el texto allí, y él le entregó a su madre. Y la madre retornó a su casa con alegría. De allí que nace aquella canción que dice: Cristo transforma nuestra tristeza en alegría. Cristo transforma nuestra soledad en compañía. Jesús transforma nuestra enfermedad en salud. Hermanos, Jesús está pasando por las puertas de todas las ciudades, de todos los países, pero Él va a intervenir solo en favor de aquellos que lo buscan, que le claman, que piden su intervención. Entonces, en primer lugar, usted y yo debemos de saber que Jesús tiene interés y visita cada ciudad, cada pueblo, cada país. Pero muchas veces Él se queda solo en las puertas y sigue su camino. En segundo lugar, Jesús no solo pasa por las puertas de las ciudades, sino que Él pasa por las puertas de la casa de toda familia, de cada familia. Él pasa por nuestras puertas. Él pasa muy cerca. Y muchas veces hasta toca la puerta de nuestra casa. Pero nosotros no tenemos tiempo. Nosotros no le damos el lugar y la importancia que Él se merece. Y no es un favor a Él, porque Él no está buscando un lugar donde morar o habitar. Él nos visita y llega hasta las puertas de nuestra casa, porque Él sabe el beneficio que viene si nosotros dejamos que Él entre a nuestra casa. Hay una historia en Lucas 19 y me gustaría que usted abriera su Biblia en el capítulo 19 de Lucas, y los primeros 10 versículos nos relata la historia de un hombre que tomó la decisión de invitar a Jesús a ir a su casa, o de aceptar cuando el Señor Jesús, y es interesante la actitud del Señor. Muchas veces Él espera que nosotros le invitemos, y otras veces, como Él entró a aquella ciudad por la postura, la actitud humilde, sincera y real de aquella madre para resucitar a aquel joven. En el caso de Zaqueo, el Señor se hace la invitación. Él dice: Zaqueo, desciende, como vamos a escuchar en la lectura. Desciende, dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo te visite, que yo more, que yo vaya a tu casa. Leamos entonces capítulo 19 de Lucas. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba, dice, pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan ustedes la tremenda bendición para Zaqueo? Zaqueo solo quería ver pasar a Jesús
no debajo de aquel lugar donde él estaba. Y Zaqueo creía que solo ese acto de ver a Jesús cambiaría su vida, cambiaría la situación de su casa, la situación de su relación con su esposa y con sus hijos, con sus trabajadores. La sorpresa más grande para él fue cuando el Señor se paró debajo de él y le dijo: Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Las otras versiones dicen: es necesario que hoy yo vaya a tu casa, que yo te visite a ti, Zaqueo. No solamente tengo interés en ti, yo puedo hacer algo aquí por ti, pero yo no solo quiero eso, le dijo el Señor. Yo quiero ir a tu casa, conocer a tu esposa, a tus hijos, quiero llevar el bien a tu casa. Miren lo que dice el resto de esta porción. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Estando Zaqueo puesto en pie, o sea, ya en su casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Escuchen con mucha atención el versículo 9. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El Señor le dijo a Zaqueo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la sanidad, la restauración a esta casa. Uno de los milagros más grandes que muchas veces la gente no aplaude, ¿no es así? Es la restauración de matrimonios, es la restauración de la familia. Muchas veces estos milagros pasan desapercibidos. No es como aquellos milagros que suceden donde un paralítico se levanta o donde un mudo habla. Eso sí causa mucha atención. Pero la restauración de una familia, la restauración de un matrimonio pasa desapercibido. Y esta es una de esas ocasiones muy lindas. El hombre, como esposo, como padre, salió a buscar a Jesús. Y él dijo: si tan solo viera pasar a él, eso va a ser suficiente. Pero la sorpresa para Zaqueo, por su determinación de buscar ayuda, de buscar que Jesús intervenga, que Jesús acuda en su ayuda, hermano, fue tan grande que el Señor Jesús se autoinvitó, como diciendo: este hombre que tiene dificultades para mirarme de atrás de la multitud, necesita una bendición especial. Este hombre requiere que yo vaya a la casa de él. Jesús honró la determinación de un padre. Jesús honró la determinación de un esposo, de un jefe de varios trabajadores que buscaba el bien de cada uno de ellos. Hermanos, Jesús va a honrar tu fe, tu búsqueda, tu determinación. Si tú estás cansado de vivir como estás viviendo, si tú estás cansado de que las situaciones se tornen cada vez peor en vez de cambiar para mejor, entonces hoy usted necesita determinarse, al igual que Zaqueo, a buscar a Jesús. Y Jesús te va a decir a ti, al igual que le dijo a Zaqueo: vamos, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y sepa que cuando Jesús entre a tu casa, cuando Jesús pase las puertas de tu casa, Jesús va a entrar para transformar, para cambiar, para sanar, para traer salvación, para restaurar las vidas de todos los que están en nuestra casa. En esta situación tan difícil que estamos pasando, por esta prueba tan dolorosa que estamos pasando, hermanos, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Como Pedro, cuando ellos estaban navegando en una laguna, vino una tormenta y vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús les dice a ellos que se tranquilicen, que es Él. Y ahí Pedro le dice: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre las aguas, vaya hacia ti. Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Mientras Pedro tenía puestos los ojos en Jesús, Pedro caminó muchos metros. Pero cuando Pedro volteó hacia atrás para ver cuánto había caminado
o para mofarse, no, que él era mejor que los demás. O cuando él miró si de verdad estaba caminando sobre las aguas, entonces Pedro empezó a hundirse. Hermanos, mucha gente, muchas familias, muchos matrimonios están hundiéndose y otros están ya hundidos. ¿Por qué? Porque desviaron su mirada de Jesús. Perdieron esa dirección, ese horizonte. Muchos de nosotros hemos aprendido mucho de Jesús. Hemos crecido oyendo de Jesús. Yo lo hice desde mis 7 años hasta los 12, pero a los 12 me aparté. Traté de hacer las cosas a mi manera, a espaldas de las cosas de Dios, de las enseñanzas de mis padres. Busqué tratar de vivir la vida que viven a espaldas de Dios hasta mis 18 años. Pero a mis 18 años yo busqué a Dios porque estaba frustrado de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo da. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, redireccionar nuestra fe. Poner nuestra fe en Él. No en los hombres, no en los médicos, no en la medicina, no en la tecnología, no en la ciencia. Necesitamos poner nuestros ojos, como dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 12, capítulo 1, al término de eso, y primera frase del versículo 2, dice que corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, si Pedro hubiese mantenido sus ojos puestos en Jesús, Pedro hubiese llegado hasta el lugar donde el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas. Usted y yo podemos caminar en lo sobrenatural de Dios. Caminar sobre las aguas es caminar por fe, es caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero mientras nosotros caminemos en lo natural, hermanos, nada va a suceder. Necesitamos aprender a caminar, al igual que Zaqueo. Cuando Jesús le dice, Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Hermano, Zaqueo comenzó a caminar junto al Señor Jesús rumbo a su casa. Y cuando Zaqueo entró a su casa, y con él el Señor, el Rey, el que tenía todo en sus manos para ayudar a Zaqueo, el que tenía el poder para cambiar y transformar y traer alegría, armonía en un hogar, para sanar y salvar. Hermano, aquel hogar, aquella familia, aquellas vidas, nunca más fueron igual. Nunca más. Por eso necesitamos hoy que el Señor Jesucristo no solo venga a tocar a las puertas de nuestra casa, sino que Él pueda ser invitado a pasar a nuestra casa, a nuestra familia. Hoy usted sabe que muchas familias necesitan de la presencia de Jesús para hacer frente a estas circunstancias, esta situación. Y usted y yo debemos de llevar la palabra de Jesús, la persona de Jesús, como el mensaje, como la medicina. En último lugar, hermanos, Jesús también toca la puerta del corazón de cada persona. Y usted puede decir, pero ¿cómo sé que Jesús toca las puertas de mi corazón? ¿O cuándo es que Jesús toca las puertas de mi corazón? Yo quiero decirle, una de las maneras que usted debe saber que Jesús está tocando las puertas de tu corazón es cuando tú escuchas la palabra. Cuando tú tienes la oportunidad de oír el mensaje de Dios. Cuando tú tienes la oportunidad de leer una porción de la palabra. Aunque no lo entiendas, como me decía estos días una señora. Ella decía, empecé a leer el Evangelio de Juan, pero no lo entiendo. Pero es necesario tener el interés de seguir. Porque los que no quieren que el ser humano entienda la palabra, el que no quiere que el ser humano se alimente de la palabra, va a traer confusión, va a traer ceguera y va a hacer que el ser humano precisamente no entienda, se aburra y desista, porque eso es su propósito del enemigo, del diablo. Pero si usted insiste, usted va a tener victoria y usted va a entender. Y necesitamos ahora ver el texto de Apocalipsis capítulo 3. Hay un versículo muy conocido que constantemente lo repetimos, lo mencionamos, hasta lo sabemos de memoria.
Hermano, Jesús está tocando las puertas de nuestro corazón cada vez que usted tiene la oportunidad de leer la palabra. Usted, estoy seguro que en el internet ha leído muchos casos de cómo los musulmanes, de cómo estos soldados de ISIS, los islámicos, en sus países se están convirtiendo al cristianismo. Estos días vi yo una noticia que decía un jefe islámico decidió no matar a los cristianos porque Jesús se reveló en sueños a él. Él soñó que Jesús le hablaba a él, que él estaba con él. Aquel hombre, cuando despertó, lo primero que hizo fue creer y abrir la puerta de su corazón a Jesús. Y luego él decidió liberar a aquellos cristianos que tenían que haber muerto al amanecer de aquella noche. Hermanos, por muchas formas, de muchas maneras, Jesús nos habla, se manifiesta. Yo conozco la historia de una señora que estaba pasando los momentos más difíciles en su matrimonio y en su familia. Ella inclusive había intentado ya suicidarse. Y aquella noche que ella se acostó para dormir, era la última noche, porque ella dijo, si amanezco vivo, el día siguiente subo al edificio más alto de la ciudad, y desde allí ella se iba a aventar al vacío para acabar con sus problemas matrimoniales y familiares. Pero esa noche ella soñó con algo. Dice que ella estaba en la playa y había muchos bañistas a las orillas de la playa. Y ella empezó a entrar para nadar y comenzó a nadar. Y luego cuando ella reaccionó y miró hacia atrás, vio que en la playa no había ninguna persona. Que en la playa estaba solamente ella nadando sobre aquel mar. Dice que ella se desesperó, comenzó a nadar para retroceder, pensando que ella había nadado mucho y que estaba lejos, se había alejado de la orilla. Ella comenzó a nadar y nadar y nadar, tratando de salir, mas ella no podía, empezó a cansarse, a agotarse, a hundirse. Y en su desesperación, ella dijo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame. Y ya cuando ella no tenía las fuerzas para sostenerse ahí nadando, ella levantó los ojos hacia el cielo y del cielo descendía, dice en su sueño, una mano. Y luego una voz que le decía, tómate de mis manos para salir de la situación donde estás. Ella se despertó, ella empezó a llorar y ella dio gracias a Dios, porque su sueño no era simplemente un sueño, sino una revelación. Ella, así como estuvo en su sueño en el mar, hundiéndose, ella entendió que su sueño revelaba que sus problemas, sus necesidades de pareja, de familia, era un mar de problemas que lo estaba ahogando a ella. Y ella reaccionó allí y ella dijo, no hay ninguna otra mano que pueda sacarme de estas manos, de este problema. Y es únicamente la mano de Dios. Entonces ella decidió tomarse de aquellas manos de Dios, como lo hizo cuando estaba en su sueño en el mar. Ella se tomó de aquellas manos las sacó a ella hasta las orillas del mar. Ella fue liberada. Y aquel día, en vez de buscar un edificio alto y suicidarse, ella, llevada por el sueño, ella tomó la decisión de agarrarse de las manos de Jesús. Yo voy a leer este texto de Apocalipsis 3:20 para que usted y yo podamos entender, hermanos, que Jesús está siempre tocando las puertas de nuestro corazón. Muchas veces nosotros lo hemos rechazado. Él ha vuelto triste, pero aún así Él sigue insistiendo porque Él nos ama. Y la palabra dice que Él ha muerto en la cruz del Calvario, aún nosotros siendo pecadores. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré, cenaré con él, con ella, y usted va a cenar con él. Qué invitación más hermosa que encontramos en la palabra cuando el Señor nos dice, yo por amor, aunque tú me rechaces, aunque tú me reemplaces por otras cosas. Hoy hay gente tan absurda que sigue creyendo que hay otros caminos para llegar a Dios, que hay otras formas de ir al cielo, que hay otras formas de pedir a Dios, y cuando la Biblia, sea cual sea la Biblia, nos dice que solo la salvación es en Jesús, que solo a través de Jesús pueden llegar nuestras oraciones al cielo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a pesar de estas verdades bíblicas, hay gente que cree que hay otras maneras de llegar al cielo, haciendo uso de aquel dicho errado, sí, que dice que todos los caminos conducen a Roma. Eso no es verdad. Puede ser que a Roma te lleven miles de caminos, pero para el cielo hay un solo camino, que es Jesús de Nazaret. El texto que he leído dice que Él está a las puertas de tu corazón. Y Él está tocando las puertas de tu corazón. Y Él te dice, si tú me necesitas, si tú crees que yo puedo hacer algo por ti, abre la puerta de tu corazón. Yo entraré a tu vida, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y usted sabe lo que representa una cena de pareja, una cena de matrimonio, una cena de amigos, una cena familiar. Siempre es llenura, satisfacción, es paz, es gozo, es alegría. ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece al entrar a nuestro corazón? Precisamente lo que usted no ha logrado hasta el momento. Usted ha intentado comprar la paz, buscar la felicidad de muchas maneras, pero yo estoy seguro que usted no encontró. A mis 18 años yo traté de tener paz, alegría en mi corazón a través de las cosas que los muchachos hacen a esa edad. Pero sabe, el mundo no me llenó. Solo trajo dificultades, problemas, más vacíos, más dolor, más pérdida de dinero, de mis valores, de mis principios, hasta que retorné a los caminos de Jesús. Hoy yo te invito a ti a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir cerrándole las puertas de tu corazón, de tu familia a Jesús? Cuando usted sabe que Él es la única persona que nos puede ayudar, que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar nuestra familia, nuestro hogar y toda la situación que vivimos. Dios lo hizo por Zaqueo, transformó su hogar. Dios hizo por aquella mujer viuda, llamada la viuda de Naín, de la ciudad de Naín. Resucitó a su hijo. ¿Usted hasta cuándo va a seguir llorando al ver a sus hijos muertos o en proceso de muerte? No muerte necesariamente física, pero hay muchachos que están muriendo en muchas cosas, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Hay hijos que están trayendo dolor a los padres por las decisiones erradas, por las decisiones antes de tiempo. Hay sufrimiento a causa de esto. Pero ¿quién puede transformar eso? ¿Un psicólogo? No. ¿Una persona? Nadie. Solo Jesús. Así como resucitó a aquel joven que había muerto hace 3, 4 días y traer alegría al corazón de la madre, Jesús puede transformar la vida de nuestros hijos. Jesús puede transformar la forma como estamos viviendo en casa. Jesús puede cambiar nuestra relación matrimonial para bendición, para alegría, para testimonio y ejemplo de nuestros hijos. Usted puede decir, pero estoy bien. ¿Pero bien en qué sentido? Cuando nuestros hijos hacen todo lo contrario a lo que usted sueña como padre. Cuando usted busca cosas mejores, pero sus hijos toman decisiones que tal vez al principio no le traen satisfacción, sino dolor, angustia. Entonces usted necesita buscar a Jesús. Todos nosotros necesitamos de Él. Y hoy es el día
El apóstol Pablo dice, hoy es el día de la salvación, no mañana. No pongas para mañana, porque usted no sabe si mañana va a vivir. Hoy es el día de salvación. Hermanos, Jesús no entra si usted no le abre las puertas de su corazón voluntariamente. Usted puede pensar que Jesús está con usted. No. Si usted no le invitó a entrar a Jesús a su corazón, literalmente, Él no ha entrado. Yo le pregunto a usted, ¿usted invitaría a alguien? ¿Usted entraría a alguna fiesta, a alguna reunión si usted no fue invitado o invitada? No. Entonces Jesús no entra a ninguna casa, a ningún corazón, a ninguna ciudad donde Él no es invitado. En este mediodía, yo quiero rogarle a usted, animarle a usted y desafiarle a usted que usted tome esta determinación, al igual que Zaqueo. Busque a Jesús. Decida invitar a Él a entrar a su corazón. Yo le ruego que usted me acompañe con esta oración. Señor, le damos gracias por este mediodía. Gracias, Señor, por su palabra. Qué bendición tan grande, Señor, que tenemos en este país, en comparación a otras naciones como China, donde están persiguiendo a los cristianos, quemando vivos a los cristianos. Pero en este país usted nos da la dicha, la bendición de tener esta libertad de adorarte, de proclamarte, de invitarte, Señor, a entrar a nuestras casas y a nuestras vidas. Y hoy yo tomo la decisión, Señor Jesús, de no dejarte parado en la puerta de mi corazón y de mi casa, sino yo abro las puertas de mi vida, las puertas de mi casa, y te invito a entrar para ser mi Salvador y mi Señor y el Señor de mi matrimonio, el Señor de mi casa, el Señor de mis hijos. Señor, yo pongo delante de ti mis necesidades, mis enfermedades y la situación ahora que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le ruego a usted que usted cambie. Cambie, Señor, mi vida, mi familia, mi matrimonio. Que usted cambie, Señor, todo lo que sea necesario para el bien. Señor Jesús, te invito a entrar a mi vida y te proclamo como mi Señor y mi Salvador. Yo te necesito, Señor, ahora. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y tú bendigas, así como lo hiciste en la casa de Zaqueo, que usted haga el milagro de transformar, de restaurar toda la relación en mi casa. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre y para honra y gloria del Padre y para bendición de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.